5, 4, 3, 2, 1. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Esta es la clase Radiónica en Canal Institucional y por supuesto en Radiónica. Hoy tendremos dos temas importantes para trabajar con ustedes. Tendremos en Expo Radiónica a Lucy Animation Studio. Vamos a hablar sobre el emprendimiento alrededor de la animación en nuestro país y tendremos una invitada muy importante sobre este aspecto, Silvia Prietov. Además de ello, con Samudio estaremos presentando en la TV y la radio una serie que ha dado una vuelta a un mito cinematográfico de los 80. Estamos hablando del Karate Kid y, en el siglo XXI, Cobra Kai. Bienvenidos y bienvenidas a la clase Radiónica. Hemos llegado a Expo Radiónica y estamos hablando de procesos de emprendimiento desde lo digital y audiovisual muy interesantes, además de una nueva generación de artistas en Colombia. Ella es Silvia Prietov de Lucy Animation Studios. Vamos a preguntarle cuál es la esencia de Lucy Animation y, por supuesto, quiénes conforman este proyecto. Esta es la clase Radiónica. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con Radiónica. Y les voy a contar sobre Lucy Animation Studio. Es un estudio de animación en Bogotá, Colombia, donde yo soy la directora y fundadora, pero conmigo hay un equipo de artistas colombianos muy talentoso. La esencia del estudio es hacer animación con un enfoque artístico y cinematográfico de muy alta calidad y con un estilo único. Expo Radiónica. Segunda pregunta. Vamos a hablar sobre el desarrollo de este proyecto, Lucy Animation, y cómo el mismo se puede convertir incluso acá en Colombia como una referencia o una escuela. Lo que yo quiero es que Lucy Animation se convierta en una escuela de animación para colombianos, y esta experiencia o esta idea surge de mi propia trayectoria tanto de estudiante como de artista, donde me encontré que en Colombia no hay tantas posibilidades para estudiar animación clásica. Entonces, digamos, para la gente que no tiene los recursos de irse a estudiar animación afuera, que es como lo que todos usualmente tenderíamos a hacer, quiero hacer una escuela de animación para gente que sea muy asequible para todo el mundo en Colombia e incluso en Latinoamérica. Por supuesto, todo proceso tiene limitaciones, tiene problemas, pero asimismo también tiene soluciones. Hablemos de este aspecto alrededor de Lucy Animation. Digamos que hay cierta subestimación hacia la animación en Colombia y muchas veces digamos que los recursos que hay para los proyectos son muy bajos. Entonces digamos que se genera una especie de bola de nieve negativa, donde hay proyectos que requieren mucho trabajo, que requieren mucha gente, pero que por otro lado no tienen suficientes presupuestos y no se le paga bien a la gente. Entonces digamos que a largo plazo se genera un problema laboral allí, en el que yo tengo muchas ganas como de ayudar por mi propia experiencia, porque he estado en este tipo de equipos, he estado en este tipo de estudios, he estado en este tipo de proyectos y siento que hay mejores maneras de manejar como los presupuestos, los proyectos y el enfoque de estos para llegar a hacer producciones de alta calidad donde se le reconozcan a las personas su experiencia, la cantidad de trabajo que están poniendo y su talento. Continuamos en la clase Radiónica. Ella es Silvia Prietov. Estamos hablando de animación en nuestro país. Cuando se habla de un producto artístico, así sea desde el emprendimiento, siempre se habla de un carácter estético, sobre una personalidad de un proyecto. ¿Podemos profundizar sobre ello aquí en la clase Radiónica? En este punto de nuestra historia, Lucy Animation Studios se está convirtiendo en líder de la animación en Colombia, aparte de las cosas y reconocimientos internacionales que hemos tenido por el hecho de que tenemos un estilo propio. O sea, tenemos un estilo del estudio. A mí mucha gente a veces me dice que ve cosas en internet y sin saber qué es, ni de dónde vienen, ni dónde están, ya saben que son de Lucy Animation. Y yo siempre he dicho que esa es de las cosas que es un reto más grande de lograr. Entonces, en ese sentido, de alguna manera estamos marcando un estilo propio, estamos marcando algo que no es una copia de algo que ya fue hecho, o que no es una cosa de mala calidad hecha con el poco presupuesto que apareció, sino que estamos muy centrados en hacer cosas únicas, de buena calidad y, como lo dije al principio, con muy alto contenido artístico y cinematográfico. Bueno, ustedes han trabajado con Marvel Studios, han trabajado con TED Education, con Cartoon Network, entre otra serie, digamos, de monstruos de la animación y de la educación y mucho más.
¿Qué enseñanzas y qué aprendizajes han tenido de estas experiencias? Todo esto, tanto para el estudio como para mí y como para el equipo, ha dejado una experiencia muy enriquecedora, y lo más grande que hemos aprendido de allí es que este tipo de clientes tienen digamos que un amor y una preocupación muy grande por quiénes son los artistas que hay detrás de las cosas. Entonces, digamos que a nivel nacional yo siento que culturalmente esta enseñanza nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, un cliente como TED o un cliente como Marvel, para ellos es muy importante entender cuál es tu visión como artista y entenderte más que como un robot que hace animación y que les hace algo que ellos están imaginando. Ellos saben que están contratando a un artista y a un creativo. Entonces, para mí esto fue como un aprendizaje muy importante que yo aplico con mis mismos artistas del equipo, donde ellos pueden proponer, donde la visión artística de ellos siempre va a ser lo más importante, y donde nuestro crecimiento tanto del estudio como del equipo y como individualmente de personas y de artistas es lo más importante. Estamos terminando Expo Radiónica hoy con Silvia Prietov, Lucy Animation Studios, aquí en la clase Radiónica, emprendimiento digital, audiovisual. Muy interesante este tema, además nuevas generaciones. Última pregunta, ustedes tienen una serie llamada Madhouse. Hablemos sobre las coordenadas para poder observar este producto de animación, este producto audiovisual, aquí en la clase Radiónica, por favor. Madhouse es una idea que surge en mi cabeza hace aproximadamente 7 años, que surgió de una obsesión mía por la mente humana, por la locura y por el psicoanálisis. El año pasado nos ganamos la convocatoria de Bobo Shorts a Mejor Serie Web en Desarrollo, con lo que pudimos hacer el piloto. Este año logramos lanzar el piloto, protagonizado por Alejandra Borrero y Alejandro Riaño. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que se llama Madhouse Series, para que se suscriban, para que lo vean y que pronto esperen más noticias sobre Madhouse, porque realmente estamos muy contentos con el resultado. Entonces, muy seguramente esperen noticias pronto tanto de Madhouse como de Lucy Animation. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, espero verlos muy pronto y los invito a ver las cosas de Lucy Animation y de Madhouse. Llegamos a la TV en la radio, en la clase Radiónica, con el inconfundible y la leyenda de Iván Zamudio. Vamos a hablar de una serie norteamericana que tiene como génesis una realización cinematográfica de inicios de los 80, cuando nos encontrábamos a Ralph Macchio interpretando el Karate Kid. 3 películas durante los 80 y posteriormente tuvimos más Karate Kid, además con el mismísimo Jackie Chan. Pues bien, todo este imaginario se ha transformado en Cobra Kai. Ya tienen 2 temporadas y más allá de cualquier cuestión, creo que no solamente ha revivido de una manera muy especial el amor hacia las artes marciales, muy popular en Colombia durante los años 80, sino además logra cambiar de una manera muy interesante el imaginario del Karate Kid. Víctimas, victimarios, heroínas, villanos, todo cambia y no es un spoiler. La TV en la radio hoy con Cobra Kai, él es Iván Zamudio. Hola, profe, un saludo muy pero muy especial para usted y para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento con la clase. El día de hoy vengo a recomendarles una serie muy pero muy especial, No Mercy, conocida como Cobra Kai. Muchos productores y muchas personas están tratando de, más que de revivir nostalgias alrededor de productos clásicos, sobre todo de los años 80 y de los años 90, de pensar en una manera de reinventarlos y también de deconstruirlos de cierta manera. Porque hemos visto casos muy puntuales como por ejemplo la serie de Jean-Claude Van Damme, de Jean-Claude Van Johnson, que pues, fue bien interesante, donde él se burlaba de sí mismo, que está disponible en Prime Video. Pero también estamos viendo próximamente un proyecto de serie dramatizada del príncipe del rap que se va a llamar Bel-Air, que va a ser un drama y que es como una deconstrucción alrededor pues, de lo que fue esta serie de Will Smith. Con Cobra Kai pasa algo muy parecido y es uno de los proyectos, digamos que vanguardia que está manejando este tipo de cosas, y tiene que ver con que Will Smith, en compañía obviamente de otros productores y de otras personas, pues decidieron coger la historia de Karate Kid, que fue muy importante en 1984 con esta película dirigida por el señor John G. Adelson, que fue el director de Rocky 1, y abordarla tiempo después, en el futuro. La historia pues tiene que ver en este caso con que luego de Karate Kid 1, Karate Kid 2 y Karate Kid 3,
que fue una película pues protagonizada por Ralph Macchio y por Noriyuki Pat Morita, quien interpretaba al señor Miyagi. Quedó la historia ahí, quedó bien, y siempre se conoció como la historia donde Daniel LaRusso había sido la víctima alrededor del bullying y que aprende artes marciales para poder salir adelante, y se vuelve un underdog y entra pues a competir en torneos de artes marciales, y pues obviamente todo esto gracias a las enseñanzas del señor Miyagi. Pero en un capítulo de la serie de televisión How I Met Your Mother, se empezó a plantear un tema de discusión bien interesante, y fue que en verdad el personaje de Daniel LaRusso, venía siendo no la víctima sino el victimario, y se cambia completamente como la pirámide hacia el otro lado, y se empiezan a pensar a partir de una serie de premisas en ese capítulo de esta comedia de que en verdad Daniel LaRusso no era el bueno de la historia, nunca lo fue. Eso empezó a volverse como un tema recurrente de discusión en una gran cantidad de foros en internet, en Reddit, en redes sociales y demás, donde se estaba diciendo, oiga, en verdad, Johnny Lawrence, quien era interpretado por William Zabka, quien era el rival de Daniel LaRusso en Karate Kid 1, pues, ¿qué pasó con él? Y en verdad, él fue la víctima de toda esta historia, porque Daniel LaRusso le arrebató todo el triunfo. Todo el mundo empezó a hablar sobre esto. Y Will Smith, quien tenía de cierta manera los derechos de Karate Kid luego de un remake, pues él continúa como productor ejecutivo y continúa vinculado obviamente a las nuevas versiones de Karate Kid. Y él, junto obviamente a William Zabka y a otros productores, decidieron crear esta serie de Cobra Kai, que es volver a traer a Karate Kid en tiempo presente muchos años después. La serie inicialmente empezó como un proyecto vinculado a los YouTube Originals, que vienen siendo pues las producciones originales de streaming de la plataforma de contenidos de YouTube. Pero hicieron 2 temporadas y YouTube en un punto de la historia pues fue víctima de su propio invento, y finalmente se dieron cuenta de que no podían cobrar por algo en una plataforma que es completamente gratuita. Entonces la gente la serie salió en el 2018 y le fue excelente, muy bien, o sea, la crítica ha aplaudido a Cobra Kai, pero los índices obviamente por consumir Cobra Kai no estaban tan importantes, entonces YouTube decidió cancelar la serie. Pero viendo obviamente el resultado tan importante que se estaba llevando a cabo con la misma, apareció Netflix, le dijeron a los de YouTube, tranquilos, no voten la serie, nosotros la compramos y la seguimos manejando. La historia es espectacular, es supremamente divertida, es ver a un William Zabka adulto, un Johnny Lawrence que se casó, se divorció, tiene un hijo, tiene problemas con el alcohol y está buscando como esa redención en un momento muy complicado de su vida, donde descubre que regresar a las artes marciales le puede dar una respuesta. Entonces él, ya adulto, monta su dojo, el dojo Cobra Kai, regresa, pero él empieza a entrenar a otras personas, a otros muchachos que sufrieron lo que sufrió Daniel LaRusso en el pasado. Pero a la par aparece también un Daniel LaRusso que sí le fue bien en la vida, que montó un concesionario de carros. Él también se empieza a dar cuenta que esa amenaza terrible de Johnny Lawrence y el dojo Cobra Kai volvió, y él tiene que luchar contra eso. Entonces son los 2 adultos volviéndose a encontrar, pero en este caso Daniel LaRusso también empieza a entrenar al hijo de Johnny Lawrence, que es un rebelde y que no se la lleva bien con su papá. Entonces empiezan a volverse un drama con una comedia donde se burlan de un montón de cosas de los años 80 de una manera brillante, donde se giran los papeles, deconstruyen todo el imaginario alrededor de Karate Kid, pero eso sí, preservan y respetan lo que fueron estas películas de los años 80. Y lo más importante es que William Zabka ha regresado como actor y Ralph Macchio, quien interpretó a Daniel LaRusso, han regresado como actores, y sobre todo William Zabka está teniendo una popularidad bien importante por ser el protagonista de toda esta historia. Así que recomendadísimo, no se pierdan Cobra Kai porque es una serie que vale la pena ver. Y de paso, si no han visto eso, es una excelente época, es un excelente momento para que si quieren ver Cobra Kai, pues vean las películas de Karate Kid 1, 2 y 3, protagonizadas por el señor Ralph Macchio. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Y hemos llegado al final de la clase radiónica de hoy en Canal Institucional y por supuesto en Radiónica. Hemos hablado sobre Cobra Kai, hoy hemos tenido un programa bastante audiovisual y lo que significa esta serie, incluso, valga la redundancia, en la resignificación del imaginario del heroísmo. Y por supuesto hemos hablado con Silvia Prietov sobre Lucy Animation Studios, un programa bastante audiovisual hoy en la clase de Radiónica. Cata Castro, Jane Ochoa, Álvaro González Villamarín, como siempre, acompañándolos y acompañándolas desde el mejor y más feliz salón del mundo. Salva tu mundo, usa Radiónica.